Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos una vez más a nuestras Semillas en Casa. Tenemos frente a nosotros el día de hoy la lección número 8, titulada Deseos que matan. Vamos a continuar con el capítulo 5 y lo vamos a terminar el día de hoy, nuestro segundo libro de Reyes, desde el capítulo 5, desde el verso 20 hasta el verso 27. El verso clave en esta ocasión es la segunda parte del verso 26. Nuestros personajes principales en esta ocasión son Eliseo y Giezi. Y te invito a observar lo siguiente. La codicia de Giezi lo llevó a cometer un acto indebido y recibió una justa retribución por ello. Nuestro objetivo principal es reconocer que nuestros deseos revelan nuestras inclinaciones y ser gobernados por ellos nos puede acarrear mucho dolor. Una de las formas en las que tú y yo podemos observar las inclinaciones que tenemos en nuestra vida es considerando cuáles son los deseos más intensos que tenemos en nuestro corazón. Aquellas cosas que quisiéramos tener con muchas ganas, incluso algunas veces con mucha necesidad. Y que en algunas ocasiones ese deseo por tener estas cosas es tan grande que incluso nos puede llevar a conseguir estas cosas que deseamos o que queremos, incluso de manera indebida o de manera ilícita. El consejo de la Biblia respecto de esto es muy claro, así como también es muy claro el llamado a considerar las cosas que son realmente importantes y ponerlas en el lugar en donde corresponde, es decir, establecer correctamente cuál es el orden de prioridades, y para eso el consejo de la Biblia es muy claro. En la lección de hoy vamos a ver cómo Giezi, el siervo de Eliseo, se dejó llevar por su amor al dinero y cómo este comportamiento que él tuvo revela la inclinación de su corazón. También observaremos cómo, por supuesto, tú y yo también nos vemos representados en Giezi cada vez que quitamos a Dios como una prioridad y más bien nos permitimos poner nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades en su lugar. La historia de hoy es la continuación de la historia que revisamos la semana pasada. Naamán acaba de ser sanado de lepra. Eliseo acaba de sanarlo. Y la historia termina cuando Naamán toma camino de vuelta hacia su hogar. Recuerda, él ofreció a Eliseo pagar por el favor que había recibido y Eliseo se negó. Ese es el momento en el que termina el pasaje de la semana anterior. Y hoy nos encontramos con la continuación de este pasaje. Vamos a considerar qué es lo que pasó con Giezi y cuáles fueron las consecuencias que él tuvo por su manera de actuar. Quisiera invitarte a que la lección de hoy la viéramos como una progresión. Recuerda, el título es Deseos que matan y habla acerca de las inclinaciones que tú y yo tenemos en nuestro corazón que pueden llevarnos a este lugar de muerte espiritual, por supuesto, al cual no quisiéramos llegar. Entonces quisiera ahora sí invitarte a revisar la lección de hoy, el pasaje de hoy, como una progresión que vamos a dividir en 5 momentos, en 5 etapas. Y para ello vamos a considerar primero los versos 20 y la mitad del verso 21 para considerar nuestra primer parte de estos 5 puntos que hemos denominado la inclinación. Vamos a leerlo.
Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado de ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. Acabamos de leer la inclinación de Giezi. Giezi tenía al parecer un problema, y este problema era el amor al dinero, el amor a las riquezas. Si observas en la lectura que acabamos de hacer y lo ligas con la lectura previa que vimos en la enseñanza de la semana pasada, vas a considerar que la cantidad de dinero que había de por medio era una cantidad bastante elevada. Entonces, al parecer, Giezi se vio seducido por esta cantidad de dinero y él mismo se dijo que era imposible perder esta oportunidad de adquirir bienes, de adquirir riquezas, y de una u otra manera lo que hizo fue exponer su propio corazón, su amor por el dinero, en este caso su propia inclinación. Este asunto de las inclinaciones que tú y yo tenemos, por supuesto en esta historia giran en torno al amor que Giezi tenía por el dinero, o a la inclinación que Giezi tenía por el dinero. Pero por supuesto, tú y yo debemos ampliar la gama de inclinaciones y por supuesto hacer también la aplicación a nuestra propia experiencia, a nuestra propia vida, considerando cuáles son nuestras propias inclinaciones. Recuerda que estas inclinaciones no necesariamente van en dirección a algo malo en sí mismo. Muchas veces son cosas buenas, o más bien que no tienen ningún sentido de bueno o malo, pero que cuando están en el lugar correcto, son provechosas, pero cuando no están en ese lugar correcto, entonces pueden ser muy destructivas. Cuando me refiero al lugar correcto o incorrecto, me refiero a cuál es el orden de prioridades en que ponemos estas inclinaciones. Cuando estos deseos toman un lugar importante o de prioridad en nuestro corazón, es cuando en vez de ser una bendición pasan a causar destrucción. Y esto es lo que está pasando con Giezi, y como te digo, es lo que pasa contigo y conmigo cada vez que frente a una inclinación, más bien nos dejamos seducir, nos dejamos envolver y actuamos acorde a. Es decir, intentando conseguir, maquinando, planeando el cómo conseguir aquello que deseamos. Esto de las inclinaciones no debería ser algo nuevo para ti y para mí. Tú y yo sabemos que naturalmente tendemos hacia el mal. Naturalmente tenemos una inclinación hacia lo malo, hacia el pecado. Quisiera invitarte a considerar dos pasajes del Antiguo Testamento. De hecho, están en Génesis, el primer libro de la Biblia, para que observemos qué es lo que Dios dice respecto a la humanidad en estos dos pasajes. El primero es Génesis capítulo 6, verso 5, y el segundo es Génesis capítulo 8, verso 21. Vamos rápidamente a leerlos. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Como te das cuenta, desde el principio el corazón del hombre tiende a la maldad. Desde que el hombre se separó de Dios en una relación íntima, se separó de él debido a el pecado de Adán y de Eva, desde ese momento el pecado penetró en el ADN del hombre y tú y yo naturalmente tendemos hacia el mal. Esta descripción o esta observación que hace Dios respecto de la humanidad no es algo que estaba reservado únicamente para la gente del Génesis. Es algo que trasciende las edades, es algo que trasciende las historias y nos alcanza incluso a nosotros y alcanzará a las generaciones que vengan después de nosotros. Naturalmente tú y yo tendemos hacia el mal. Y esto es lo que estamos observando en nuestro pasaje de hoy. Giezi vio una oportunidad delante de él y quiso aprovecharse y quiso tomar lo que no le correspondía y de una forma
de una forma incorrecta. Entonces, en este primer punto podemos observar la inclinación. Y como te decía, este primer punto de una progresión de eventos que por supuesto va a terminar en una consecuencia. Y en este caso es una consecuencia muy grave. El segundo punto en esta progresión es la ejecución. Esto lo encontramos desde la segunda parte del verso 21 hasta el verso 23. Vamos a leer. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. En este segundo punto vemos la ejecución de esta inclinación presentada en el corazón de Naamán. En el corazón de Giezi, discúlpame. Giezi alcanza a Naamán. Naamán se da cuenta que Giezi viene detrás de él, detiene su carro, lo espera y se da esta plática. Y en esta plática, Giezi le dice a Naamán que va de parte de Eliseo y que Eliseo le pide una cantidad de dinero y también mudas de ropa. Por supuesto, Naamán cedió. ¿Por qué cedió? Porque versos atrás habíamos visto que la iniciativa de Naamán era entregar eso sin que nadie se lo hubiera pedido. Por lo tanto, en este momento, cuando vemos a Giezi alcanzar a Naamán y decirle que sí, que Eliseo quiere y necesita eso que Naamán ofreció en un principio, entonces Naamán se lo da con todo el gusto, con todo el corazón, y no solamente eso, sino que más bien se lo duplica. Tanto así era lo que le dio que no fue suficiente para regresar, que Giezi pudiera llevar él solo lo que Naamán le había dado. Tuvo que pedirle a 2 siervos. Naamán tuvo que pedirle a 2 siervos para que acompañaran a Giezi y llevaran todo lo que Giezi le había regalado, supuestamente para Eliseo. Observamos algo que es muy horrible. Vemos a Giezi llegar frente a Naamán y vemos que con engaños y con mentiras toca el corazón agradecido de Naamán, y Naamán, sin observar ninguna malicia, sin observar ningún problema, nada extraño en el ambiente, entrega lo que se le pidió. Hay una ganancia deshonesta a través de mentiras, y la palabra de Dios es muy clara respecto de esto, respecto de obtener ganancias deshonestas a través de mentiras. Vamos a Proverbios capítulo 21, versículo 6. La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. El pasaje que acabamos de leer es la traducción griega de este proverbio, pero la traducción hebrea, directamente del hebreo, dice que la riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma para aquellos que buscan la muerte. En otras palabras, buscar ganancias a partir de mentiras es sinónimo de buscar la muerte. El consejo de la palabra de Dios, más bien la aclaración en este tema de la palabra de Dios es muy simple, pero al mismo tiempo es muy profunda. Obtener ganancias deshonestas a partir de mentiras es algo totalmente reprochable ante los ojos de Dios. Y a esto agrégale que Giezi llegó ante Naamán según a nombre de Eliseo. Es decir, utilizó el nombre de Eliseo, el profeta de Dios, el representante de Dios en la tierra, para obtener un provecho. Es decir, Giezi utilizó el mismo nombre de Dios para obtener a partir de ahí un provecho personal, una ganancia totalmente deshonesta. Esto, por supuesto, además de mencionarnos la inclinación del corazón de Giezi, nos menciona
en qué punto él tenía considerado a Dios en su propia vida y en qué punto él tenía considerado a Eliseo en su propia vida. Es decir, Giezi no tomó en cuenta a qué nombre estaba usando, a quién estaba involucrando en su ardid. Es decir, Giezi tomó en poco a Eliseo y tomó en poco la palabra de Dios. Por lo tanto, aparte de la mentira expuesta a Naamán, está también este otro elemento que es tomar en poco a Eliseo y, por lo tanto, tomar en poco a Dios. Primero tenemos la inclinación de Naamán, luego la ejecución y la obtención de la ganancia a partir de mentiras, a partir de deshonestidad, a partir de tomar en vano el nombre de Elías y tomar en vano el nombre de Dios. Luego que obtuvo lo que quiso, entonces él, sabiendo que había obrado mal, intentó encubrir lo que él había hecho. Y este es el número 3, ese es el punto número 3, el encubrimiento. Esto está en el verso 24. Vamos a leerlo. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Giezi no quería ser descubierto. Entró a la casa, escondió los regalos, porque él sabía en su corazón que había actuado mal. Por lo tanto, él quería guardar las riquezas hasta, no sé, algún momento en el que eventualmente pudiera usarlas y que pasara desapercibido, o tal vez ir usándolos de a poco, no lo sé. Aunque más adelante se nos detalla qué es lo que Giezi tenía en su corazón realmente, qué es lo que quería hacer o qué es lo que quería alcanzar con ese dinero, probablemente le estaba considerando dejarlo ahí guardado por un tiempo para que, ya sabes, aquí no ha pasado nada. El evento de Naamán llegando y Dios sanándolo a través de Eliseo tal vez ya había pasado un tiempo y Giezi podría haber empezado a usar esa riqueza y, entre comillas, nadie hubiera sabido de dónde estaba saliendo el dinero. No lo sé, podemos hacer muchas especulaciones. Sin embargo, lo que sí podemos considerar como algo cierto es que Giezi sabía que había obrado mal. De no haberlo sabido, no hubiera escondido los regalos de Naamán, pero sí lo hizo. Llegó a su casa y escondió el regalo. Me gustaría invitarte a considerar lo que llevamos hasta ahora, la inclinación en el corazón de Naamán, la ejecución y la obtención de las riquezas deshonestas. Ahora, el encubrimiento de su actuar indebido. Me gustaría que fuéramos observando los paralelos que se van dando de esta historia que hoy estamos considerando con el relato de Adán y Eva en el huerto del Edén. Me gustaría que en nuestra mente y en nuestro corazón fuéramos buscando los elementos símiles entre estos dos relatos, porque la verdad son relatos que tienen un patrón muy similar, si no el mismo. En la tranquilidad de tu casa, puedes ponerle pausa a este video, puedes ir al Génesis a leer la historia del pecado de Adán y de Eva y puedes observar los mismos elementos que estamos considerando ahora. ¿Qué significa esto? Insisto, esto no es algo nuevo, esto no es algo que le haya pasado únicamente a Giezi, esto es algo que nos sigue pasando el día de hoy, esto viene desde Adán y Eva. Recuerda, toda la humanidad tiende hacia el mal, toda la humanidad tiene un corazón perverso, toda la humanidad tiene una mente que piensa acerca de lo malo y no en lo bueno. Ese es el fruto del pecado en nuestra vida, al cual tú y yo estamos sometidos en nuestro cuerpo, debido a nuestra carne y a la ascendencia que tenemos directamente hacia Adán. Sin embargo, la historia no termina aquí. Esta invitación que te hago es a considerar los paralelos que tenemos en la historia de Adán y de Eva respecto a lo que tenemos acá, por lo menos hasta este punto, el encubrimiento. Nuestro siguiente punto es la confrontación. No hay un actuar indebido sin que haya una confrontación de parte de Dios de por medio. Esto lo encontramos en los versos 25 y 26. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿A dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu
cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? ¿Puedes observar el paralelo de nuestra historia con Génesis? Adán, ¿en dónde estás? Sabiendo que lo que habían hecho estaba mal, ellos se escondieron. Y en este punto vemos a Eliseo preguntándole a Naamán. La confrontación parte de una pregunta muy sencilla. ¿A dónde fuiste, Giesi? Y por supuesto la confrontación se deja venir. La confrontación se deja venir. Eliseo le dice, yo estaba allí cuando Naamán bajó de su carro para ir a tu encuentro. En espíritu yo estaba ahí. No sabemos si Dios le reveló, de qué forma Dios se lo reveló, no lo sabemos, pero de alguna forma sí lo hizo. De alguna forma Dios le reveló a Eliseo el actuar de Giesi con Naamán. Y en este momento estamos viendo la confrontación. Y fíjate que aquí se nos revela el corazón también de Naamán, perdón, de Giesi. Se nos revela también el corazón de Giesi. La segunda parte del verso 26 nos dice así: ¿acaso es momento de recibir dinero y ropa? ¿Olivares y viñedos? ¿Ovejas y ganado? ¿Sirvientes y sirvientas? Lo más probable es que Giesi haya querido obtener todo eso. Y para llegar a ese punto, vio esta oportunidad con los regalos de Naamán. Si consigo esos regalos para mí, eventualmente voy a poder tener dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas, ganados, sirvientes, sirvientas. Es decir, voy a poder ser un hombre rico, gozar de todos los placeres de la riqueza. Vemos la confrontación de Eliseo en este momento y por supuesto vemos la confrontación de Dios a través de las palabras de Eliseo. Quisiera invitarte a que observáramos lo que se nos menciona en dos pasajes de la Escritura. Uno es el Salmo 139, versos 7 al 8, y el segundo pasaje está en Jeremías, capítulo 23, verso 24. Vamos a leer primero el Salmo 139. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Y Jeremías, capítulo 23, verso 24, dice así: ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. ¿Quién puede esconderse del Señor? Si fuéramos al monte más alto, ahí está. Si fuéramos a la cueva más profunda, ahí está Dios. Esto, por supuesto, es una forma de ilustrar que incluso en nuestros pensamientos y en las áreas más profundas de nuestro corazón, Dios también está ahí. Dios conoce absolutamente cada área de nuestra vida. Quisiéramos o no abrirla para Dios, Dios la conoce igual. Dios sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, estemos rodeados de gente o estemos solos. Por lo tanto, esta confrontación que observamos de Eliseo a Giesi, en realidad es la confrontación que Dios mismo nos hace cada vez que tú y yo obramos de manera inadecuada, de manera indebida, al dejarnos llevar por estas inclinaciones, por estos deseos que tenemos en nuestro corazón y dejarnos llevar porque están en un lugar incorrecto, están en un lugar de prioridad, ocupando el lugar de Dios, el lugar que debería ser ocupado por Dios. Por lo tanto, en esta progresión de eventos que vemos en esta historia, en este momento estamos considerando la confrontación. Pero por supuesto Dios nunca se queda ahí. Luego de la confrontación hay una consecuencia debido a el actuar que tú y yo tenemos. Y por supuesto, ese también fue el caso en esta historia con Giesi. Hay una consecuencia debido a el actuar indebido de Giesi. Vamos a considerar entonces la consecuencia en el verso 27. Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra.
su piel se puso blanca como la nieve. En este punto podemos considerar la consecuencia del actuar de Giezi. Y la consecuencia fue el tener la lepra de Naamán. Es decir, Naamán había sido sanado, Giezi tomó del dinero de manera inadecuada. La consecuencia fue también tomar del mismo Naamán la lepra que él tuvo en algún momento. Y no solamente él, sino que también su descendencia. Que todos tus descendientes sufran la lepra de Naamán para siempre. Qué castigo más fuerte. Creo que en este punto pudiéramos incluso considerar la pregunta de: ¿fue desproporcionado el castigo que Eliseo dio, por supuesto en el nombre del Señor, a Giezi? Giezi robó, pero su castigo fue la lepra, es decir, la puerta abierta para la muerte, literalmente. Volvamos al punto de la ejecución, al segundo punto que consideramos el día de hoy. Giezi obtuvo ganancias deshonestas, mintiendo primero, y ya vimos el consejo de Proverbios para este ejercicio de obtener ganancias deshonestas a partir de la mentira. Pero también observamos que Giezi tuvo en poco el nombre de Eliseo y por lo tanto tuvo un poco el nombre de Dios. Es decir, la actitud de Giezi evidenció, aparte de su inclinación por el dinero, un desprecio total por Eliseo y por Dios mismo. Por lo tanto, este castigo no es un castigo desproporcionado, es un castigo justo. Y la lepra para Naamán significaba algo muy importante. Recuerda que en el verso anterior, en los versos anteriores, cuando se nos menciona que él entró a la casa y guardó todos los regalos de Naamán, una vez que él es convertido en leproso, según la ley que está mencionada en Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, él ya no podía entrar a la casa, él debía salir de la ciudad. Es decir, los tesoros eventualmente se quedaron dentro de la casa y él se quedó fuera sin tesoro y leproso. Por lo tanto, no pudo hacer uso del dinero robado y más bien la ganancia que él obtuvo fue una lepra, que por supuesto no es ganancia, sino que más bien es la retribución misma del actuar indebido que él presentó en esta historia. Como te menciono, los leprosos, por ley, en el capítulo 13 y 14 de Levítico, debían vivir fuera de la ciudad, debían vivir apartados del resto del pueblo. Estos leprosos eran reconocidos por el resto de las personas como personas impuras, física y espiritualmente. De hecho, cuando por alguna razón estaban cerca de otras personas, los leprosos debían andar con su cabeza descubierta, es decir, debían mostrarse abiertamente al público y al mismo tiempo debían gritar: ¡impuro! ¡Impuro! Es decir, era un aviso para todas las personas que estaban rodeándole de que iba un leproso caminando cerca de ellos. ¡Impuro! ¡Impuro! Eso es lo que debían decir. Vamos a trasladar este hecho ahora a su parte espiritual y vamos a considerar el componente espiritual de esta historia y en este punto en particular de lo que significó para Naamán y lo que significa para nosotros el día de hoy el llegar a ser leprosos. Te mencionaba que el leproso debía vivir apartado del resto de la ciudad y por lo tanto debía también ser reconocido él mismo y por los demás como alguien impuro. Lo que sucedió como consecuencia del relato de Adán y Eva, del actuar de Adán y Eva, fue una separación entre Dios y Adán. Es decir, entre Dios y toda la humanidad. Es decir, por el pecado de Adán, tú y yo estábamos separados de Dios. Puedes observar otra vez el paralelo entre esta historia, la historia de Naamán, la historia de Giezi y
el relato que se nos ofrece en Génesis sobre Adán y Eva, la consecuencia del pecado es la separación de Dios y el hombre. La consecuencia de seguir nuestras propias inclinaciones es la separación de Dios. Ahora, considera esto en el contexto de todo nuestro libro de Reyes, tanto el primer libro como el segundo. Recuerda que es solo una historia dividida en dos libros, pero es una sola historia. ¿Cuál fue la consecuencia de vivir en función de las inclinaciones del corazón? La consecuencia la vimos en cada uno de los reyes, pero también la consecuencia la vamos a ver de manera general en Israel y en Judá cuando veamos las deportaciones, tanto de Israel primero como de Judá después. Es decir, la consecuencia de vivir según las inclinaciones pecaminosas del corazón. Ahora, volviendo a nuestro punto de Giezi siendo castigado con lepra, Giezi siendo castigado con lepra y reconociéndose a sí mismo como alguien inmundo, o más bien reconociéndose a sí mismo a través de lo que se nos detalla, como te decía, en Levítico capítulo 13 y 14. Todo el pueblo debía reconocer a Giezi ahora como alguien impuro, como alguien inmundo. ¿Esa no es tu condición y la mía antes de que Cristo se revelara a nuestra vida? Definitivamente sí, esa era nuestra condición antes de que Cristo se revelara a nosotros. Éramos impuros, éramos inmundos, tanto física como espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Quisiera en este punto traer a tu mente y a tu corazón cuál fue la reacción que tuvo Isaías cuando la gloria de Dios se le reveló en el templo. Las palabras de Isaías fueron: «Ay de mí que soy un hombre muerto, porque soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo inmundo de labios, y aún así mis ojos han visto a Dios». Isaías se reconocía como alguien pecador, como alguien inmundo frente a Dios. En el Nuevo Testamento, ahora consideremos cuál fue la reacción de Pedro, del apóstol Pedro, luego de la pesca milagrosa, cuando Pedro cae a los pies de Jesús y le dice: «Apártate de mí porque soy un pecador». ¿Puedes observar? La condición humana es pecaminosidad. La condición humana es una muerte espiritual. Pero en ese momento Dios se presenta frente a nosotros. Es así como, por ejemplo, en Mateo capítulo 8 vemos a Jesús sanando a un leproso. Con todo el cariño y con todo el amor del mundo, Jesús se acercó a este hombre, lo tocó y lo sanó. Es decir, en Cristo Jesús nuestra lepra queda sanada. En Cristo Jesús nuestra lepra queda en el pasado y somos hechos nuevos únicamente a través de Él. Lamentablemente, la historia de Giezi termina aquí. Lo vemos algunos capítulos más adelante. Giezi vuelve a salir en unos cuantos capítulos más adelante, pero no se menciona otra cosa diferente que lo que estamos viendo acá. El castigo de Giezi fue la lepra, y este fue, al parecer, el final de este hombre. Sin embargo, ese no tiene por qué ser el final de nosotros. Nosotros hemos sido salvados y rescatados a través de Jesús. Él, ya sabes, en nuestra condición de inmundicia, apartados de Él, Jesús vino, murió por nosotros y otra vez nos unió con el Padre. Fue el puente y el camino que nos lleva al Padre de nuevo para restablecer la comunión con Él. Nos limpió nuestra piel leprosa y nos da una piel nueva, espiritualmente hablando, por supuesto. Pero eso sucede cuando tú y yo nos reconocemos como pecadores. Porque si no nos reconocemos como pecadores, entonces el trabajo no se puede completar, el trabajo del Espíritu Santo no se puede completar. Acompáñame a leer Efesios capítulo 2, versos 1 al 5, para seguir profundizando en esta idea.
Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Puedes observar que hay un parteaguas entre la vida previa y la vida posterior al encuentro con Cristo, al encuentro personal con Cristo. Antes vivíamos presos de nuestras inclinaciones pecaminosas, pero ahora no. Hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y hemos resucitado a una nueva naturaleza a través de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ahora frente a esta realidad? Acompáñame a un capítulo atrás, en capítulo 1, también del libro de Efesios. Vamos a leer los versos 5 y 6. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Cuál es nuestra actitud o cuál debería ser nuestra actitud frente a esta realidad? La alabanza a Dios. La alabanza al Señor. Esa debería ser nuestra actitud. Alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Si bien es cierto, el encuentro con Cristo y entregar nuestra vida a Él, ser sellados con su Espíritu Santo, nos hace salvos, desde ese punto en adelante comienza un proceso de santificación en el cual tú y yo estamos inmersos, estamos involucrados. Y en ese proceso de santificación continuamos, si bien es cierto, vivos en esta nueva vida espiritual, en nuestra nueva realidad espiritual, ya no descendientes de la línea de Adán, sino que ahora descendientes espirituales de Jesucristo. Aunque eso es una realidad, seguimos en este cuerpo, atados aún a las inclinaciones pecaminosas de nuestra naturaleza. Por lo tanto, no es algo que deberíamos pensar que ya está en el pasado. Si bien es cierto, no somos esclavos del pecado porque Cristo nos liberó. Eso no significa que nuestro corazón no siga tendiendo hacia lo malo, no siga tendiendo hacia lo pecaminoso, no sigamos con nuestras inclinaciones pecaminosas. Que nunca olvidemos que hemos sido limpiados por Dios a través de Jesús, pero que nuestro corazón aún tiene estas tendencias. Vamos a terminar leyendo 1 de Juan capítulo 1 versos 5 al 10. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Que la historia considerada el día de hoy, que la historia de Giesi nos lleve a analizar nuestra propia vida, nuestra propia experiencia en cuanto a nuestra propia tendencia a actitudes pecaminosas, a deseos pecaminosos,
pero como ya no estamos sometidos, al no estar sometidos al pecado, podemos no ser gobernados por estas inclinaciones pecaminosas, aún así reconociendo que hay pecado en nuestra vida. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.